Buen día, estamos hoy en un podcast. Estoy con Juan Carlos Buenos días o tardes. y con un gran invitado que es Emilio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El tema de cuál vamos a hablar hoy es del qué tan complicado, ¿no? ¿Por qué es complicado el programar? ¿Cuál es la idea que se tiene de aprender a programar y qué cosas son necesarias para o problemas solventar para poder tener unas buenas bases para poder programar? Exacto, porque, a ver, si nos ponemos pues, no como programadores, pero en lo que hemos aprendido es que tenemos que llevar un cierto, no criterio, pero sí pasos a seguir. Ajá, como dice mi compañero, de cómo abstraer una idea para poder pasarla a código. O sea, de cómo, por ejemplo, podemos hacer este problema, llevarlo a instrucciones específicas para poder solventarlo. Si bien Una entendemos, aportación, una aportación que yo diría, pues también sería el que tienes que ser muy analítico, ¿no? A la hora de, pues, analizar el problema, porque pues hay muchas formas de resolver un programa. Eso es cierto. Y por eso es importante abstraer las cosas, de pasarlo a un lenguaje natural. Si de pronto no quiero poder cocinar esto, o sea, hacer un programa que haga esto, no sé, cruce un laberinto. Abstraer la idea de cómo yo haría para poder decir instrucciones específicas para cruzar ese laberinto. Y cada quien va a llegar a una solución. Algunos dirán, no, pues, no sé, checar las esquinas y ver si avanzo. O otros dirán, avanzar hasta que toque pared y giro a la derecha. Y vuelvo a checar si hay pared para avanzar o seguir girando. Cada quien va a llegar a una estrategia diferente, pero el punto principal que se refiere a Emilio es saber cómo analizar ese problema y encontrar una solución a ese problema. ok, pero lejos, bueno, por lo que yo entendí es de que primero se hace el diseño, ¿no? Y ya de ahí el problema al que vamos a llegar. Cada quien supongo que lo hará de diferente manera, pero sí es importante decir qué tengo que hacer realmente y cómo lo voy a hacer. Como tú dices, es crear un diseño y te puedes guiar con diagramas de flujo, la manera que quieras, ir abarcando ese problema, desglosándolo, podríamos decir. Sí, bueno, ¿cuáles creen ustedes que sean las aptitudes para poder llegar a ser un buen programador? Yo diría que la Mm, paciencia, porque también un poco de constancia y como lógica, ¿no? Intentar analizar las cosas, más que lógica. Ver por qué y cómo de las cosas. yo siento que es más que nada el saber el lenguaje en el que vas a hablar, ¿no? Porque hay muchísimos lenguajes. Pero si tú cruzas los lenguajes, creo que te va a ser más difícil saber a qué programa o a qué problema vas a llegar, ¿no? Ujú. Pero yo siento que, o sea, reafirmando tu comentario de la paciencia, creo que es más que nada la paciencia porque siento que si lo haces más rápido o por hacer las cosas rápido, no te va a salir el programa, te va a salir un pequeño error que, que te va a costar hasta todo el trabajo. Justo, puedes, centrar en unas... Depende del tipo de programa que hagas, pero sí, si lo haces rápido, puede que a la larga te dé problemas el programa, porque la solución que pensaste rápidamente puede que no siempre sea aplicable o te hayas faltado una variable o algo en cuenta que en un futuro pues pueda ocasionar un problema. Eso es cierto. También como tú dices, cada lenguaje es diferente. Por ejemplo, en Python no se usan puntos y comas para cambiar de línea, pero sin embargo es importante la sintaxis, o sea, la tabulación y los interlineados, o sea, qué tanta sangría tiene. Por ejemplo, una función tiene que tener un nivel de sangría para decir, todo código que está va dentro de esa función, si no te va a soltar un error.
o como en C++ y en Java quizás punto y coma. Y se puede usar interlineados, pero no son necesarios. Sería para una buena organización y unos buenos, como tú dices, unas buenas bases para poder hacer un programa a largo plazo, porque si empiezas a, como dices, poca paciencia, poner todo en la misma clase, todo amontonado, podría, o sea, a la larga te vas a cumplir, vas a decir, no, pues, ¿para qué tiene esa variable? ¿O para qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué esto está aquí? Sí, bueno, yo creo que una de las aptitudes que para mí son muy importantes en un programador es el análisis y la resolución de problemas, porque más que nada cualquier programa busca resolver una necesidad o un problema. Entonces, tiene que ser alguien que analice los problemas y no solo encuentre una solución, que pueda encontrar varias para así encontrar cuál podría ser la mejor dentro de esas Exacto. numerosas soluciones. Claro. Sí, también otra aplicación es, bueno, otra aptitud es un esfuerzo extra en conocer más cosas, ya que un programa es resolver un problema, como tú dices, pero puede ser aplicado en tantas áreas, para simplemente crear una página web o crear un programa para investigación, que siento que una aptitud buena es ser curioso o querer aprender más de allá para poder implementarlo. Así de, no, pues yo quiero hacer un programa que resuelva este ejercicio, no sé, de biología, y tienes que saber una noción, o por ejemplo, en los semestres pasados, hacer un programa que pueda hacer la contabilidad. Por lo tanto, necesitas, aunque sean nociones básicas de las contables para poder hacer el programa. Y otro punto importante es la accesibilidad o el puesto extra de cómo organizar tu programa o qué funciones poner o cómo ponerlas. Ahí Excelente. vendría siendo más el desarrollo, ¿no? Del programa. Sí, por ejemplo, hay aplicaciones que tienen funciones útiles o que deberían estar, no sé, más accesibles. Por ejemplo, la aplicación de salud del iPhone tiene una sección para administrar tu sueño y eso, pero está, creo que enterrada entre un montón de opciones y es complicado encontrarla. O, por ejemplo, un ejemplo práctico que tiene que ver con programación, pero se puede aplicar es el de una puerta, porque si está mal diseñada, aunque parece una tontería, hay pequeñas cosas para entender si una puerta, por ejemplo, se empuja o se jala, o qué tipo de puerta es, o como digo, una accesibilidad, o sea, para facilitar al usuario y que no se encuentre con problemas de, pues intenté abrir la puerta jalando, pero solo se empuja. El cual parece extraño, pero es un problema más común de lo que parece. Bueno, una pregunta que yo también quiero hacerles es, ¿qué es lo que les gusta de la programación? Mm, Mm, no sé, en mi caso no sé. Es interesante y es curioso cómo resolver problemas, pero no sé, también podría gustarme, es que no estoy seguro, o sea, se me hace interesante en general, pero también se me hace curioso que cómo implementar soluciones o las posibilidades que puedes hacer desde cualquier cosa, o sea, una aplicación de música, un videojuego, una aplicación para investigación, o sea, puedes combinar la programación con cualquier ámbito y seguiría siendo importante o rentable, y más con pues, la época actual y las tecnologías que se usan, a mí, en lo personal. En lo personal bueno, creo que es más allá del lenguaje, porque existen muchísimos lenguajes y así hay como fáciles, hay difíciles, pero es más en cómo adaptas ese lenguaje a tu problema, porque Justo, fácil podemos hacerlo en Python, un ejemplo. En Python es muy fácil. Es, es que el Python ya no necesita una sintaxis mm, un poquito tan más específico. exacto, más específica.
es única, ¿no? En la que se puede leer y traducir el código. O sea, es mucho más fácil ese código Ah, que sí, eso es el de cierto. otros. Python está hecho para que sea fácil de leer, entender lo que Porque, escribes. exacto, lejos de que sea fácil, reduce muchísimo los costos, tanto el de mantenimiento como el de desarrollo del programa. Entonces, en mi punto, respondiendo a tu pregunta, creo que es el problema, el cómo lo solucionas, porque hay muchísimas formas de solucionar solo un programa. Sí, pero también algo Muy interesante bien, es excelente. que, por ejemplo, tú dices Python es muy bueno, pero si realmente fuera tan bueno, solo se usaría Python. A lo que quiero llegar es que cada lenguaje, podríamos decir que es especializado en una zona, o se usa normalmente para algo, y por algo que existen tantos. O sea, puedes, por ejemplo, creo que Java es bueno para aplicaciones o páginas web, así como HTML o PHP, que están especializadas para páginas web. Cada uno destaca en su propio ámbito. Por algo siguen existiendo tantos lenguajes. Bueno, es lo que yo creo. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué le dirían a la gente que quiere empezar a programar? Pues con calma, la verdad, porque parece complicado en un inicio, porque ves un programa y dices, ah, ¿cuánto texto? ¿Qué significa esto? Pero si empiezas a desglosarlo, ver qué hace cada cosa y por qué, vas viendo, ¿no? Pues primero, no sé, leo esto, después sumo esto por esta razón, porque necesito esto, o también leer las estructuras, o sea, cómo funciona cada cosa. No, pues esto es un ciclo, o esto se usa para esto, o otra pregunta, porque muchas son, como abstraemos las cosas a órdenes simples, haz esto. Si no, está esto, no hagas esto. Son sentencias muy lógicas, aprender, ajá, sobre todo la lógica, de no, pues, si no haces esto, entonces esto, o haces esto tantas veces. Así que en general mi consejo sería ir con calma y entender una cosa a la vez, no querer abarcar tanto, porque al aprender una cosa va a ser más fácil aprender la siguiente. Es lo que es como yo lo veo. A mi punto sería el aprenderte primero un programa, porque Ah, si un te lenguaje. quieres, exacto, un lenguaje, porque si te quieres meter, no sé, un ejemplo en Java y te ponen un ejercicio y tú lo haces todo bien, pero lo quieres pasar a Python, obvio que te va a ser más fácil. Pero si lo haces viceversa, entonces te tienes que aprender primero el código de Python y después saberlo resolver o pasarlo, adaptarlo a Java. Entonces creo que mi consejo es aprenderte primero un lenguaje, ya que te lo hayas aprendido, repasarlo, repasarlo y repasarlo para que con ese mismo lenguaje te ayudes a, para poder adaptarte al otro lenguaje. Creo que ese sería mi consejo. ¿Y tú, Emilio? ¿Darías un consejo? ¿O qué es lo que crees? Mi consejo sería, primero, saber que tienes, como en toda profesión o como en todo hobby o lo que sea, tienes que, como bien decían ustedes, paciencia, no eres experto de la noche a la mañana. Y evidentemente sí tienes que tener aptitudes un poco más hacia el área, pues, de las matemáticas, o tienes que tener mucha noción, tienes que tener más que nada estar abierto a, a ¿Aprender? saber de todo un poco, porque, claro, y aprender, porque en el campo laboral, digo, yo aún no estamos, pero pues te van a pedir programas de lo que sea, y pues te lo van a explicar de una manera muy general, pero al final del día tú vas a tener que hacerlo de una manera específica. Ujú. Pero, ajá, como tú dices, siento que este consejo es más general que para la formación, pero
tienes que tener curiosidad o, por así decirlo, amor al arte, porque al tener curiosidad o interés, amor, como quieras verlo, haces un esfuerzo. Cuando luego te importa, siento yo que prestas más atención o realmente hay un interés y se nota. Y sí es importante tener como esa aptitud o esa, ¿cómo habéis dicho? Ajá, aptitud, ¿no? Para Claro, poder, ajá, para poder aprender. Porque sí, lo más importante, como dijo Luna, puedes especializarte en uno, pero si realmente sabes cómo resolver ese problema o cómo decir, no, pues quiero cruzar este laberinto o hacer esta cosa, ¿cómo lo haría? Tener la noción de cómo lo hacer, porque da igual que sepas la estructura del programa o cómo funciona, si no puedes poner las instrucciones para poder resolver dicho problema. También siento que es importante esa aptitud. Bueno, creo que con este último punto ya, ya dimos por visto, ¿no? El por qué es o qué tan complicado es la programación. Este, pues vaya, nos tenemos que despedir porque pues ya se nos acabó nuestro tiempo. Fue un gusto estar con ustedes y más con el invitado El Toledo. honor es mío. claro, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más que nada, gracias por estar aquí. Que tengan buen día. No sé si mis compañeros y el Toledo quisieran decir algo más para cerrar o ya para terminar. Pues solo agradecer la invitación y espero que con esta pequeña plática que tuvimos, la gente que lo escuche se interese más por la programación. En mi caso también fue un honor estar con ustedes y fue una conversación bastante interesante, más de lo que llegué a pensar. Bueno, entonces con esto finalizamos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Podía, ¿no? Hasta luego. Bye. O día, bye.